Hola, hola, amigas, amigos, todos miembros de nuestra comuna, sean bienvenidos a este viernes que hemos decidido dedicarlo a hablar de películas. Y ese será el caso de hoy. Pero antes de entrar en el tema de la película que me tomo la libertad de recomendarles para este viernes, para este fin de semana, déjenme decirles que tengo pues el deseo de compartirles una experiencia que ayer viví y que fue realmente muy atractiva eh, en la zona en donde yo estoy viviendo. Verán ustedes, venía yo eh, por la banqueta y me topé con de esos caballitos que ponen en muchos negocios, que son dos bastidores de madera, eh, que anuncian para los que van y vienen por la acera el tipo de negocio o la oferta que tienen. Y me impactó de manera muy grata la frase que leí cuando yo me iba aproximando a ese caballito o ese caballete. Decía así: aquí adentro hay un montón de cosas lindas. Qué precisión de frase, contundente, ingeniosa, creativa, simpática. Y desde luego que yo ya conozco ese negocio, he pasado y saludo a la encargada propietaria del negocio, pero esta vez fue tal mi sorpresa y mi gusto de leer esa frase, que ya la quisiera algún creativo de una enorme agencia de publicidad haber tenido el ingenio y la organización lingüística para poder desarrollar esa frase. Aquí adentro hay un montón de cosas lindas. ¿Y qué son esas cosas lindas? Trabajos de artesanía, lo que se llaman manualidades, con lo que es el concepto del arte decorativo, pero llevado a una sutileza y a una delicadeza que realmente vale la pena que ustedes, amigos de San Luis Potosí, que vivan en la ciudad, no importa que sea en la zona, porque es muy fácil trasladarse a este punto, para que vayan y conozcan. Es un negocio, repito, pequeño. Hay una joven encantadora, que es la propietaria, que se llama Guille Santana, y que ustedes van a poder ver ahí una serie de cosas hechas por ella, eh, manualidades, ¿no? Floreros, macetitas, adornos de tela, telas estampadas, bueno, una serie de cosas para regalos, para decoración en la casa, en el negocio, en la oficina, en los restaurantes. Muchas veces ese tipo de adornos, voy a poner esa palabra, adornos que hay ahí, son muy apropiados. Pero bueno, el negocio se llama Gift, pero está escrito G-U-I-F-T. Si hubiera diéresis sería Gift, pero es Gift. Y supongo que es por Guille, regalos de Guille, así le voy a poner yo. Está en Santos de Gollado 653, entre Benigno Arriaga y Anáhuac, aquí muy próximo, digamos a una cuadra de lo que es la unidad del Seguro Social de Cuauhtémoc. Mariano Jiménez, Zenón Fernández, es una zona muy bien comunicada, es la colonia Alamitos. Algunos dicen que todavía es extensión de Tequisquiapan, pero es un negocio que vale la pena que lo visite. Ya no me voy a alargar más, pero lo recomiendo. Gift es Santos de Guayao 653, muy simpático negocio, y seguramente van a encontrar cosas que puedan ser de gusto para sus intereses y para sus necesidades. Bueno, entremos al tema cinematográfico. La película que les tengo hoy me ubica en una situación semejante a la de hace 15 días, Marshall, el origen de la justicia.
en donde se planteaba la juventud de Thurgood Marshall, que fue el primer afrodescendiente afroamericano en llegar a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues aquí se trata de una época convulsa de Estados Unidos en los años de la posguerra y en la instauración del concepto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En ese periodo de tiempo va a ser presidente de Estados Unidos Kennedy. Y Kennedy, en la época en la que se vivía con el temor al expansionismo comunista, que siempre ha estado nada más en la mente de los estadounidenses, porque el expansionismo soviético yo no lo conozco. No sé dónde haya expansionismo. Si se habla de los países que fueron liberados del régimen nazi y que tomaron como gobiernos el modelo soviético, eso no fue expansionismo, fue una apropiación de un modelo político. Pero bueno, esto es aparte. La película cuenta la historia de 3 jóvenes afroamericanas, brillantes las 3, en trabajos de conocimiento matemático, conocimiento de la ingeniería, del diseño, de la computación. Y estas 3 jóvenes trabajan en la NASA, en un equipo de mujeres afroamericanas que les decían las computadoras, que tenían que hacer cálculos, revisar información, revisar documentos, un trabajo de registro de toda la actividad de los científicos, de los ingenieros, de los diseñadores, de los desarrolladores de la tecnología, para poner a un hombre en el espacio. Y en lo que está la película arrancando, aparece la noticia de que ya hay un Sputnik orbitando la Tierra. Fue el Sputnik de 1957. En ese momento y en esas circunstancias, Estados Unidos se siente amenazado de que los rusos, o como ellos dicen, los rojizos, los rojillos, estén observando lo que hace Estados Unidos, como si fueran así, como la paranoia, ¿no? Pero entonces, llega Kennedy y dice Kennedy que no van a permitir que en la Luna se ponga un estandarte que represente la tiranía, que debe haber ahí un estandarte que represente la libertad y la democracia, y que hay que apurarse, y que hay que ponerle toda la atención y todos los recursos para que Estados Unidos también tenga satélites orbitando el planeta Tierra. Y ese es el fondo de la película. La historia es la vida de estas 3 maravillosas científicas. Es una científica, una matemática de primer nivel y una ingeniera de diseño espacial. Y entonces vemos ahí la contradicción entre la libertad y la democracia y la igualdad, y el trato que les dan a un grupo de afroamericanas, no nada más estas 3 que son las protagonistas de la historia, sino un grupo de 30, 35 jóvenes que las tienen arrumbadas porque son negras. Y eso, todo está muy bien, pero eso no. Pero entonces en las necesidades de hacer los cálculos de cómo deben ser, porque han tenido muchos fracasos, muchos intentos, se les caen los cohetes al intentar echarlos a
a volar, ¡pum!, de repente explotan ahí en cuanto empieza la travesía. Y entonces están preocupados porque algo está fallando. Falla en la ingeniería, falla la resistencia de los materiales, del diseño de la cápsula donde quieren poner a un hombre para que, al igual que ya cuando esto está en la presión, es que ya Yuri Gagarin ya orbitó el planeta. Fue el primer hombre que estuvo en el espacio orbitando el planeta y que fue después consagrado como héroe nacional en la Unión Soviética. Y entonces todo eso le irritaba a los estadounidenses porque decían, son más listos que nosotros, no lo creo. Trabajan más, pues a lo mejor pues hay que trabajar más, hay que trabajar. Esa necesidad de ser yo mejor que los demás, ¿no? De no aceptar las limitaciones y las debilidades de mi propia humanidad. Y eso se va viendo como el subtexto de la historia. Las tres mujeres que son tratadas pues con el desdén que se trata un grupo de blancos a alguien que es de otro color. Entonces, para particularizar los casos de estas tres, que son las protagonistas, una está a cargo del equipo de las jóvenes computadoras. Tiene la responsabilidad de ser supervisora, pero no le dan el cargo ni el sueldo porque necesitaría ser blanca. Pero luego hay un ingeniero, está en el área de construcción de la cápsula, que requiere de una ingeniera o de alguien con la capacidad dentro de esas jóvenes mujeres que vaya a colaborar en el proyecto de la construcción de la cápsula espacial. Entonces convocan a la otra joven. Y después llega la supervisora general, una blanca, que trata con mucho desdén, con mucho maltrato a las demás, a decir que en el área de tareas espaciales requieren de una matemática que sepa de geometría analítica. Y entonces, pues que vaya ella. Y la llevan, y entonces llega, le dan, toma sus cosas, va, le dan instrucciones, le dan su pase, entra a una gran sala donde están montones de escritorios y montones de individuos trabajando en las tareas de cómo organizar las trayectorias para los viajes espaciales. La historia está muy interesante porque está uno viendo ahí todo el conflicto del reto y las limitaciones y la necesidad de ir solucionando con matemáticas de primer nivel los problemas que se van presentando. Y se presenta esta joven, y la joven pues la ven así como, y le dicen, bueno, pues, use ese escritorio, ¿no? Y van a ver ustedes escenas en donde se ve el racismo y la segregación. Ya esto está ocurriendo en el 61, o sea, a 98 años de la Declaración de Gettysburg, todavía había esa necesidad de tener separados a los negros de los blancos. Todavía no había la integración, que todavía, aunque ha mejorado mucho, todavía sigue habiendo esas capitas de duda. Bueno, eso es en plan general, y a lo mejor ya ahondé mucho en el trasfondo, pero para que vean la historia de estas tres maravillosas mujeres que se convirtieron en las primeras afroamericanas valuadas, reconocidas y con méritos y con honores de la NASA. Afroamericanas. La película se llama Talentos Ocultos y la dirige un señor Teodoro Melfi. Las actrices, que las tres son notables y hacen unos papeles muy interesantes las tres, son Taraji
P. Henson, que hace el papel de Catherine, la que llega a esa sala donde están un montón de ingenieros y que la ven, por ser negra, como algo menor, pero se van a topar con una sorpresa. Luego está Octavia Spencer, que es más conocida, esa actriz, que es la que pide que la nombren supervisora, porque la tarea y responsabilidad que tiene es de supervisora, y que no porque por su color de piel no le quieran dar ese puesto. Y el papel es Dorothy. Y luego la otra joven, la que va a dar a la oficina de los ingenieros para el diseño y construcción de la cápsula, la actriz es Janelle Monáe. Ella es el papel de Mary. Esta es la primera joven que obtiene el derecho a estudiar ingeniería en una universidad de blancos y presenta un caso ante la corte y tiene un diálogo extraordinario con el juez. Y entonces estas tres mujeres colaboran en el momento en el que Estados Unidos, con John Glenn, famoso astronauta, lo meten en la cápsula y lo lanzan al espacio. Y entonces las tres convergen ahí, cada una en su espacio. Una llega a poner en orden un sistema de la IBM que se había instalado y que no lo podían echar a andar y a operar los representantes de la IBM. Entonces ella llega con sus 30 afroamericanas a poner en orden todo eso para tener la información que se requería. La otra está en la construcción de la cápsula y la otra está haciendo los cálculos precisos de cómo deben ser las coordenadas de el lanzamiento y luego la recuperación, en dónde, en qué parte del océano Atlántico, para que lo vayan a rescatar. Muy interesante película, hecha con mucha calidad, ambientada en esos años, la ropa, el vestuario, inclusive los sets, posiblemente sean edificios reales de aquella época, y nada más les dieron ahí una pintadita, una arregladita, pero uno está viendo la época, los carros de los años 60. Anímense a verla, van a pasar un rato muy interesados y con un enorme gusto, van a disfrutar la película, porque la historia de estas tres mujeres, con sus hijos, sus familias, con sus contratiempos personales, familiares, los rechazos en sus áreas de trabajo, donde pues, colaboran igual que todos, pero como dice una de ellas, yo no puedo cambiar el color de mi piel, pero usted sí puede cambiar la travesía de mi vida. Véanla. Talentos ocultos, dirección de Theodore Melfi, con Tara G. P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner como Al Harrison, que es el jefe de esa unidad de las tareas espaciales, y la actriz Kirsten Dunst, que es la supervisora rubia, medio odiosa, o más bien odiosa, no odiosa y medio, odiosa un cuarto, nada más, hasta ahí. Pero al final la película tiene una profundidad y es una invitación a ese momento, a recordar ese momento histórico de angustia, de temor, de sentirse avasallados, del anhelo de Estados Unidos de ser el primero y el único y el mejor. Bueno, ya me voy, ya saben ustedes, si les gustó, compartan, suscríbanse y lo demás ya saben. Y por lo pronto que tengan ustedes un buen fin de semana y se me portan bien. Nos vemos.